con Martín Cabrera, consultor de 50+1, que nos acompaña esta tarde. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pamela. Un saludo a usted y a todos sus televidentes. Le voy a pedir, perdón, Martín, le voy a pedir al director, por favor, si me puede subir el retorno aquí en el estudio para poder escuchar a Martín, que no lo oigo muy claro. Por favor. Muchísimas gracias. A ver, bueno, cada peruano destina $8 para mantener el funcionamiento del Congreso de la República. Hay peruanos hoy día que han tenido que disminuir su ración de proteínas o que incluso no las comen porque todo está tan caro, porque hay peruanos que la pobreza se ha incrementado, la informalidad también, pero el Congreso gasta manos llenas. ¿Tiene alguna justificación? A ver, es una pregunta no tan sencilla de contestar. El principal problema que tiene hoy el Congreso, honestamente yo lo veo y lo digo así, no es tanto la cantidad de recursos que se le están transfiriendo o que está demandando. El gran problema que tiene este Congreso, y no solamente este de hoy, de este último periodo, sino los últimos 2 lustros al menos, o 3 quizá, es el nivel de confianza que inspira a la ciudadanía y es la capacidad que ha tenido, que no la tiene en realidad, para comunicar qué cosa es lo que se está haciendo con todos los recursos que durante algunos años, durante mucho tiempo, viene recibiendo y se ha ido incrementando, y qué cosas no se ha podido hacer y por qué. Y la gran pregunta es, ¿y por qué no? ¿Y qué se está pensando hacer para que la situación cambie? Entonces ahí tenemos un serio problema con ineficiencias en el gasto público, que no solamente es la enfermedad del Congreso, es la enfermedad de todas las instituciones del Estado. Y lo siguiente es preguntarnos si realmente el problema del servicio legislativo, el servicio de control político que le da el Congreso a la ciudadanía es realmente el principal problema, porque así como le han dado los últimos, no sé, 5 años al Congreso más o menos 300 millones, al Poder Judicial se le ha dado más o menos 800 millones. Entonces habría que empezar un poquito a aterrizar esto. Dicho eso, sí tenemos un problema bastante serio con la forma como se comunica lo que se está haciendo, porque transparentes son todas las instituciones, Pamela, y usted lo sabe muy bien porque uno entra al portal y puede ver lo que se cuelga ahí, cuánto se ha gastado supuestamente, cuánto no. El problema está en que colgar las cifras no te hace transparente, ¿no? Hay una necesidad de comunicar y explicar los niveles de eficiencia que se están teniendo. Ahora, en el Congreso ahí tenemos un tema que tiene que ver ya con el manejo técnico de la cosa presupuestal y con el portal de transparencia del MEF, por ejemplo, ¿no? Uno no puede desagregar en el portal de transparencia a partir de las funciones que tiene el Congreso de control político, de legislación, de representación, no puede ir unos numeritos más hacia la derecha, desagregar un poco más para saber, por ejemplo, cuánto nos están costando las 19 comisiones especiales, o cuánto nos están costando las 7 comisiones investigadoras, o cuánto nos cuestan las 24 comisiones ordinarias. Y ese desagregado es importante porque nuevamente podemos hacer, ¿no?, el análisis. Cuesta tanto, pero estos son los resultados. Una comisión investigadora que emite un informe tan contundente que le suma a la investigación en la Fiscalía para procesar a un congresista corrupto, ¿no?, a una actuación irregular desde el Ejecutivo, un ministro, lo que fuera. Pero no tenemos ni lo uno ni lo otro. No tenemos ni lo uno ni lo otro en un país que se vio acorralado por la pandemia, de la cual no aprendimos lecciones porque hoy estamos mal afrontando el tema del dengue. Totalmente de acuerdo. Y es que aquí viene lo complicado, ¿no? Para los que hacemos el seguimiento de la ejecución presupuestal y conocemos de los asuntos que ocurren en el Congreso, por ejemplo, hoy el Congreso, las 24 comisiones, y esta es información al 30 de abril publicada por el propio portal, porque nuevamente, Pamela, y usted lo debe saber, como todos quienes hacemos seguimiento, la información está colgada. Hay un PDF del Congreso que se publica mes a mes donde aparece todo. Es transparente el portal del Congreso. Pero ¿qué nos dice, por ejemplo? Nos dice que tenemos a la fecha, en las 24 comisiones, más o menos 2.800 proyectos de ley. Pero a la fecha solo se han abordado, se han tratado más o menos 650. ¿No? Y de esos no todos se han dictaminado, por supuesto, ¿no? Hay algunos que sí se han dictaminado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? O sea, la información está ahí. Ahora, eso
que hayan ingresado 2.800 proyectos en todas las comisiones, en las 24, y que se hayan abordado dictaminando favorables, dictaminando el allanamiento cuando vienen del Ejecutivo, la inhibición, la no aprobación, en fin, que sean en total 650 de 2.800, ¿eso es poco? ¿Es mucho? Que se hayan presentado 2.800, ¿es mucho? ¿Es poco? Y que el dinero que se está gastando en ese trabajo, solo hablamos de la labor legislativa aquí, ¿es eficiente? ¿No es eficiente? Yo honestamente no me siento en capacidad de responderlo. Lo único que yo puedo decir hasta aquí, porque yo he hecho una corrida de los últimos 5 años, la cantidad de presupuesto que ha habido, es que ha habido plata, y así como le han estado aumentando el presupuesto al Congreso, se lo han aumentado a muchas instituciones, la Contraloría es una de ellas también, pero por ejemplo, la Contraloría, a diferencia del Congreso, ha estado ejecutando en el control concurrente, fortaleciéndose, poniéndoles jefe de oficina de control institucional a todas las municipalidades provinciales, saliendo en campañas, en operativos regionales. Se ha podido ver ahí realmente con una proximidad que te permite palparlo, sentirlo, que han habido cosas que se han estado haciendo. En el Congreso no las estamos viendo, si están ocurriendo no las percibimos. La información está colgada, Pamela, usted y cualquiera puede ingresar, pero algo está faltando. Hay un problema serio de gestión, y no la gestión que tiene que ver con la cosa política, con el pleno, con el discurso, con lo que uno dijo, con lo que el otro contestó, con la acusación. Son cosas que tienen que ver con la función misma, con el negocio mismo del Congreso. Tenemos una comisión de ética con más o menos 120 denuncias que tienen que abordar y solamente se han resuelto 4 o 5. ¿No? Tenemos una cantidad importante de acusaciones constitucionales que se han presentado en el Congreso. ¿Cuántas se han decidido de las denuncias? ¿Y por qué tan pocas y por qué muchas? Entonces, hay algunas preguntas que se tiene que plantear seriamente en la mesa directiva, Pamela, porque la necesidad que tiene la ciudadanía, los medios de comunicación informar es altísima, y porque el desprestigio y porque el nivel de desconfianza lo hace algo con un carácter imperativo. Se sigue destruyendo la legitimidad que tiene la institución porque no se comunica, no se dice en qué se está gastando y qué se está haciendo. ¿O será porque no tienen mucho que comunicar? Hablaste del caso de las acusaciones constitucionales. La semana pasada acaban de mandar al archivo la que involucra a los congresistas de Alianza de Acción Popular, ¿no?, llamados Los Niños. Veremos qué pasa, porque dijeron, bueno, es que es el Ministerio Público el que tiene que investigar. Veremos qué pasa cuando se le dé trámite a la denuncia de la fiscal de la Nación respecto a los mismos congresistas. Pero de estos 2.800 proyectos que han ingresado y 650 aprobados, pues habrá, o sea, ¿quién hace control político de la calidad de estos proyectos? O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado al Congreso que se aboca a la discusión de meramente declaratorias, ¿no?, leyes declaratorias? Y cuando se abocan a los temas fundamentales, pretenden formalizar a los taxis colectivos, van en contra de la reforma universitaria, atacando la SUNEDU, ¿no? O sea, tenemos esto, han pasado a un cuarto intermedio y no entendemos por qué la ley que pretende incrementar las penas por los delitos de difamación y calumnia en medios de comunicación. O sea, sí, bueno, podemos no estar de acuerdo en muchísimo de lo que el Parlamento ha estado haciendo, ha estado impulsando en sus agendas en los últimos, no sé, 2 años, digamos, desde este Congreso. Pero yo creo que acá lo más importante, finalmente, nos guste o no, este es el Congreso que la mayoría de peruanos eligió. Correcto. Y decidió, y hay que empezar a hacer una serie de reflexiones en torno a generar mejores mecanismos o herramientas para un mejor control. No solo un control político por parte de la ciudadanía con las organizaciones políticas, ¿por qué me ponen a tales candidatos? ¿Por qué no? ¿Por qué siempre tenemos que descartar en lugar de elegir? En fin, sino también la parte de la gestión administrativa. Yo creo, Pamela, si usted me lo permite, que esto que está pasando ya merece un análisis un poco más estructural y profundo, porque no podemos seguir teniendo regímenes legislativos, parlamentos cada 5 años, que siempre redunden en los problemas que terminan llevándonos al mismo nivel de desconfianza sin que se plantee realmente una intención de reforma. Hay que reformar también la gestión parlamentaria del Parlamento peruano. Hace rato, el Parlamento peruano, así como otros parlamentos pares,
necesitan tener una organización fortalecida con mucha plata, por supuesto, porque es una institución que representa a todos los peruanos a nivel nacional, pero necesita tener mecanismos y herramientas que hagan posible no solo transparentar la información, sino asegurar que cada sol que se gasta, que se ejecuta, se gaste bien y que traiga como resultado el cumplimiento de un propósito que todos los congresistas, que todos los grupos políticos cuando plantean las agendas están persiguiendo. Si hay una serie infinita de denuncias y acusaciones constitucionales, bueno, que se resuelvan y que se decidan para que todo ese esfuerzo de horas hombres que se trabaja en determinados temas se aproveche y se aboquen a cosas que sí realmente representan un valor agregado a los problemas de la sociedad. Yo creo que necesitamos que esta mesa directiva, ojalá espero, pueda plantear alguna forma de abordar estos problemas y plantear herramientas o instrumentos que hagan posible un mejor control, no solamente del gasto, del presupuesto, sino también de las funciones. ¿Hay alguna experiencia de la que pudiéramos aprender para ejercer este control eficaz? Yo me pregunto, ¿cómo podría hacerse? Porque claro, dentro de la función legislativa está el plantear proyectos de ley y eso queda a criterio de cada congresista y nos salen con cada disparate que uno dice, Dios, ¿para qué los eligieron? ¿Para eso? Mire, Pamela, en el caso puntual, por ejemplo, no solo para tocar un ejemplo, de la demanda o sobredemanda que puede haber ahora de proyectos de ley. Hace poquito en 50+1 publicamos un tuit con un cuadro donde decíamos que actualmente, habiendo transcurrido el tiempo que ha transcurrido, el Congreso ya llegó a la cifra de 5.000 proyectos de ley presentados, ¿no? Que en relación a los otros congresos, a la misma fecha, casi duplicaba la cantidad. ¿Es mucho? ¿Es poco? Pareciera que es mucho, pero de repente, como hay mucho problema, hay crisis social, ha habido convulsión, han habido problemas con la ejecución de proyectos a nivel de regiones y tantísimos otros más, de repente sí, muchos proyectos representan la demanda, la necesidad de la población. Ok, pero todos esos proyectos tienen que generar carga administrativa, burocracia. Yo le pongo un ejemplo a usted, que es lo que pasa en el Parlamento chileno, por ejemplo, ¿no? Todos los proyectos que ingresan por la mesa de partes, para que pasen y se aborden, se traten, se estudien, se desarrollen, ¿no? Hasta llegar a un dictamen y terminar en una ley. Claro, el Parlamento chileno tiene 2 cámaras, ¿no? Pero pensemos solamente en la de diputados. Tiene que pasar por el Pleno antes de poder ser estudiado. ¿Qué hacen en Chile, por ejemplo? Presentan los proyectos de ley y para todas las sesiones plenarias se da cuenta en el Pleno de todos los proyectos que han entrado por mesa de partes para que sean abordados por las distintas comisiones. Entonces ahí los congresistas votan y dicen, sí, estamos de acuerdo con que toda esa lista pase a trámite. Ese es el primer filtro que hay ahí. Entonces, en ese primer filtro se va descartando aquello que o se duplica o no tiene sentido o está fuera de la programación o de repente no va a generar el consenso suficiente. Pero llegan menos proyectos a las comisiones de estudio. ¿Y qué pasa cuando llegan a las comisiones de estudio? Se conforman pequeños equipos y hay un congresista, un diputado ponente que se hace cargo de estudiar el proyecto y lo sustenta en la propia comisión. Y eso genera un poco más de orden y con mucha suerte puede generar un poco más de predictibilidad y más eficiencias en el uso de los recursos, porque por cada proyecto, Pamela, usted lo comprenderá, deben haber 1 o 2 personas que algo tienen que hacer en la computadora, alguna cantidad de tiempo tienen que gastar en mandar comunicaciones, en proyectos que finalmente o no se terminan dictaminando, claro, o se archivan, o van al pleno y nunca se ven, o van luego de que se aprueban y son observados por el Ejecutivo. O sea, podríamos ahorrarnos muchísimo si empezáramos a hacer un clic con una serie, un ajustón de algunas clavijas para mejorar los niveles de eficiencia. Todo esto, Pamela, es un gran reto porque supone salir de la caja y pensar en otras cosas, pensar en otras formas de hacer gestión parlamentaria, una gestión eficiente de las leyes, porque cuesta mucha plata y porque hay un costo de oportunidad importante y porque hay muchas cosas que realmente interesan, que tendría que hacer el Parlamento, que de repente no se están haciendo. Usted lo ha dicho, ahorita mismo se viene el fenómeno del niño costero. La ley que tenemos para la prevención y atención de emergencias por desastres, ¿está bien? ¿Está adecuada a la realidad? ¿Se ajusta? ¿Por qué no estamos abordando eso?
O sea, hay una Porque serie de están cosas. preocupados en acomodarle sus agendas personales y por eso tenemos al defensor del pueblo que tenemos, pues, porque la agenda que prima es una que los peruanos no conocemos y los periodistas sospechamos y investigamos. Eso es, infelizmente. Martín, ha sido muy claro, ha sido un gusto conversar contigo. Gracias por atendernos.